y otro es el adenocarcinoma. Y otra es el adenocarcinoma. Esos son, pueden haber muchos otros tipos de cáncer, pero estos son los principales. Entonces, de estos dos tipos tenemos que saber la etiología, si no hay una causa como tal, igual que en infectología, por lo menos saber los factores de riesgo para el epidermoide, para el adenocarcinoma, saber cuál es más frecuente, cuál es la clínica, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento y hasta qué estadio según el TNNM, ¿vale? Entonces, primero lo que tenemos que recordar es imaginarnos cómo son las células cuando es un cáncer epidermoide. Recuerden, miren, cuando ustedes escuchen o escuchan epidermis, ¿no? Epidermis, epidermoide, tiene la característica que estas células son un epitelio escamoso y cúbico, ¿no? Sobre todo escamoso y cúbico. Y cuando en la epidermis, nuestra piel, normalmente tiene un componente, una proteína muy interesante que es la queratina, ¿no es cierto? Y hay otras, muchas otras células, ¿ok? Entonces, se han descrito ese tipo de cáncer, epidermoide. Antiguamente, como el libro de Michens es antiguo, su referencia bibliográfica, el factor de riesgo más importante para el cáncer epidermoide es el fumar, es el tabaquismo, ¿ok? Fumar. Según el libro de Michens, la causa o en cuanto a frecuencia, el tipo más frecuente de cáncer de esófago es el epidermoide según Michens. ¿Ok? El libro de Schwartz y otros libros de oncología mucho más especializada van a encontrar que el tipo de cáncer más frecuente en esófago es el adenocarcinoma. Lo primero, siempre me dicen importante, es interpretar qué significa. Adeno, adeno significa glándula, ¿no? Por histología. Glándula, adeno. Adenocarcinoma de esófago, adenocarcinoma de estómago, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de mama. Entonces ustedes se imaginan que tiene mucha relación con la glándula. ¿Y cómo es el epitelio? Es cilíndrico. La mayoría de las glándulas están revestidas por un epitelio cilíndrico, simple, estratificado, como quieran llamarlo. El punto es que conjuntos de células forman tejidos y estos tejidos que producen alguna sustancia se denomina glándula. Acá vamos a encontrar que el factor de riesgo más importante es el reflujo gastroesofágico que antes, ¿no? El ERGE, el reflujo gastroesofágico, predispone al esófago de Barrett y específicamente del adenocarcinoma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más frecuente según Michans? Epidermoide y según actualmente el adenocarcinoma. Los factores de riesgo son diferentes. ¿Cómo llega el paciente a la clínica? A un principio es asintomático. Después el paciente tiene disfagia progresiva. Pero doctor, yo conozco un montón de tipos de disfagia. ¿Cuál es la más frecuente? De sólidos a líquidos. Porque hay otras causas frecuentes de líquidos a sólidos. La disfagia acá, doctores, es de sólido a líquidos. Llega la consulta. Doctor, tengo disfagia, me duele, me molesta, tengo molestias cuando hago pasar un alimento tipo fruta, pan, o sea, disfagia a sólidos. ¿Qué le pides primero? Una endoscopía, ¿no? Para valorar por qué tiene disfagia. Lo mandamos al gastroenterólogo, al endoscopista, para que evalúe por qué tiene disfagia progresiva de sólidos a líquidos. ¿Ok? Entonces,
El gastroenterólogo nos reportará en su informe que vemos una lesión en la biopsia, en la anatomía patológica, la inmunohistoquímica nos reportará si es epidermoide, adenocarcinoma, y para estadificar el TNM le pediremos otros exámenes complementarios como una fibrobroncoscopía, una tomografía para buscar metástasis y ver varios estudios como gamografía para ver a qué ganglios están afectados y eso vamos a valorar como con tomografías contrastadas. ¿Ok? Entonces, dependiendo del estadio que tiene, le vamos a ofrecer cirugía, quimioterapia, radioterapia o paliativo. ¿Ok? Más o menos, eso es el resumen del cáncer de esófago de manera simplista como conceptos generales base. ¿Ok? Entonces, active su micrófono y que nos resuma qué es el cáncer de esófago, cuáles tipos hay, cuáles son los factores de riesgo, a qué están asociados. Principalmente eso para comenzar la clase. Los espero, doctores. Doctor, buenas noches. Eh, el cáncer de esófago es una neoplasia maligna que se diagnostica con frecuencia en etapas avanzadas. Predomina más en adultos mayores, es más frecuente en varones. Tiene dos tipos histológicos, el carcinoma epidermoide, que es escamoso, y el adenocarcinoma. El más común, según Michans, es el epidermoide, que se da en el tercio medio superior. Está asociado al tabaco, pero también menciona que es al alcohol y a la desnutrición también. En cuanto al adenocarcinoma, predomina en el tercio distal, está asociado con la enfermedad del reflujo gastroesofágico crónico y el esófago de Barrett. Y un punto especial y clave es que tiene disfagia progresiva, primero a sólidos y luego a líquidos. También una pérdida de peso involuntaria, dolor retroesternal, puede tener ronquera y sus síntomas son tardíos en enfermedad avanzada. Excelente, doctor. Muy bien. Entonces, con esa breve introducción, vamos a continuar con lo que es el cáncer de esófago. Muy bien. Vámonos entonces. This meeting is being recorded. Muy bien. Ustedes ven en la imagen ahí un paciente ya post-mortem con anatomía patológica, el cáncer de esófago. Miren, como ustedes verán, esta parte derecha, la que nosotros vemos acá, es el estómago, ¿no? Está el estómago y esta parte es el esófago. Una pregunta mucho en los exámenes de la RECI es ¿en qué tercio es más frecuente el cáncer de esófago? No está en Michans, pero sí en Schwartz. El tercio superior, tercio medio o tercio inferior. Como ven ustedes en esta imagen, está frecuente en el tercio inferior, ¿no es cierto? Ahí está frecuente el cáncer de esófago. Como ustedes verán, miren, está en la unión gastroesofágica. Gastroesofágica. Ahora, primero vayamos lo que dice Michans. Lo más frecuente, el cáncer epidermoide. Este cáncer epidermoide, a la macroscopía hay tres tipos, doctores. Tres tipos. Tenemos la vegetante, ok, miren.
como el epitelio plano escamoso, cúbico escamoso, cómo va reproduciéndose y da una característica vegetante, como verruga, le vamos a poner acá, ¿ok? Como verruga. La otra es cuando todo el anillo, en todo el diámetro, toda la circunferencia en realidad, va a producir una estenosis. Y en la otra es la forma ulcerada. Esta úlcera puede ser longitudinal o puede ser circular. La más frecuente, recuerden siempre repasar de lo más frecuente. Lo más frecuente es el epidermoide. De esos tenemos tres. Y de estas es la más frecuente la ulcerada. ¿Ok? Tres conceptos. Anótense en su resumen. La más frecuente es epidermoide. De estas son tres y la ulcerada es la más frecuente. Ahora, un poquito de fisiopatología, ¿no? Si nosotros tenemos vegetante, tenemos estenosante, el sólido impide, porque no comienza, ¿no? Normalmente, cuando una persona tiene disfagia progresiva, primero es a lo sólido, después al líquido, ¿no? Es decir, cuanto más volumen, mayor compromiso mecánico en la parte inferior del esófago. Entonces, llega el paciente con disfagia progresiva, o sea, todo lo que ha comentado el doctor, perfecto, ¿no ve? Puede tener estridor, puede tener disminución de peso, datos inespecíficos. Aquí nosotros nos vamos a sujetar de la disfagia progresiva. Entonces, el paciente viene con esa molestia a la consulta y nosotros realizamos la endoscopía, ¿no? Realiza la endoscopía y le toman una muestra, un pedazo, ¿no? Una muestra. Y eso se lo manda a la anatomía patológica. A todos los que están postulando anatomía patológica tienen que hacer sí o sí la subespecialidad en diferentes altas especialidades. Y una súper rentable, buenísima, que no hay mucho, es la parte oncológica. Anatomía patológica en oncología. En La Paz tenemos, bueno, un par, ok, unos dos, tres, pero están llenos, o sea, están llenos de pacientes de muestras y para hacer reportes. Entonces, siempre cualquier alta especialidad no van a tener competencia, ¿no? Van a tener muchos pacientes, mucho trabajo. Por eso ahora es enfocarse bien en el examen de la res, es la mejor inversión que podemos hacer. Entonces, en la microscopía vamos a encontrar dos tipos en anatomía patológica. Una que es indiferenciada, es decir, las células no están bien estructuradas, no se nota muy bien la membrana, la relación núcleo-citoplasma y otros componentes, y otra que es la bien diferenciada. Miren, está la membrana basal, están las células, está el epitelio plano, primero cúbico, luego plano, y vamos a encontrar estos famosos globos córneos. ¿Se acuerdan cuando les comentaba, decíamos epidermoide? Epidermoide, que tenga que ver con la piel. ¿Qué tiene la piel? Queratina, por eso es dura, ¿no? Por eso es dura. Entonces vamos a encontrar lo mismo, procesos de queratinización. No estamos memorizando, ¿no ve? Ah, no, es queratina, epitelio, no. Sabemos que la epidermis tiene piel y está relacionada con la queratina. A esto, los patólogos han denominado varias subclasificaciones y dentro de ellas Michans la menciona que son las lesiones precursoras. Antes de que se vuelva cáncer epidermoide, existe precursores. ¿Cuál es la definición de displasia? A ver, primero recordemos por embriología. ¿Qué es anaplasia? ¿Qué es displasia? ¿Qué es metaplasia? ¿Ok? Esos términos, por favor, cualquier inteligencia artificial utilicen y escriban en los comentarios con el objetivo de retroalimentar.
Excelente, doctores. Muy bien. A ver, veamos. A ver, del doctor Rolly. A ver, anaplasia es la pérdida de la diferenciación celular. Por ejemplo, si tiene que ser neurona, se vuelve redondita, ¿no? No se diferencia bien, anaplasia. El cual las células no conservan características morfológicas ni funcionales. Anaplasia, no, anatómicamente y fisiológicamente no encaja. Displasia, que es lo más frecuente que vamos a ver en oncología. Dice que es la alteración en cuanto al crecimiento, maduración y organización celular, con cambios en el tamaño y la disposición de las células. Se la considera una lesión premaligna. Excelente, muy buena definición, ¿no? Hay alteración y es una lesión premaligna. La metaplasia es un cambio reversible y adaptativo en el que un tipo de célula adulta diferenciada es reemplazada por otro tipo de célula adulta con respuesta a una agresión crónica. Por ejemplo, cuando una persona está en constante golpeteo, digamos, ¿no? A veces se forman callos, ¿no? Entonces es un tipo de metaplasia. En este caso de las tres, anaplasia, displasia, metaplasia, la más frecuente en lesiones premalignas son las displasias. Esta alteración en cuanto a su morfología, en cuanto a su estructura, se pueden clasificar en tres: leve, moderada y severa. Por ejemplo, ¿qué lesiones precursoras vamos a tener? Carcinoma in situ. Cada vez que ustedes escuchen en oncología in situ, ya sea CACU, ya sea lesión de colon, etcétera, no traspasa estas células anormales, estas células displásicas, la membrana basal. En la mayor parte de los casos, no invade. Ojalá, ¿no? Que el cáncer que en alguna vez alguien pueda desarrollar se pueda diagnosticar, ¿no? Ustedes saben que cuando hay un carcinoma in situ, la mayor parte de los casos de la clínica es asintomática. Y esta es la forma, pues la mayor parte de las lesiones oncológicas son curativas cuando nosotros diagnosticamos carcinoma in situ. Cuando es superficial, es cuando ya invade, ¿no? Ciertas células, todas las capas que suele estar principalmente limitada a la mucosa y a la submucosa. Superficial, superficial, mucosa y submucosa. Y cuando es carcinoma verrugoso, es otro tipo de lesión precursora de cáncer de esófago. Y el carcinoma de células pequeñas, que esta es la más metastásica y es la más agresiva. Lo mismo en cáncer pulmonar. ¿Recuerdan cuando hemos visto neoplasias pulmonares? Hay de células pequeñas y de células grandes. La más maligna, las más agresivas, las que hacen metástasis a una velocidad impresionante, son las de células pequeñas. Lo mismo acá en cáncer de esófago, ¿ok? Esto no está en el libro de Michans. Y uno se pregunta, dice, ¿qué factores de riesgo uno puede tener para cáncer de esófago? Lo vamos a clasificar acá en dos: en epidermoides y en adenocarcinoma, porque es diferente el factor de riesgo. Cuando es epidermoide, casi siempre lo mismo es en cáncer de pulmón. Cuando es cáncer pulmonar epidermoide, el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Principal factor de riesgo. Miren, el riesgo relativo alcanza de 4.18, que va de 3.42 a 5.12. Como no pasa el 1, es estadísticamente significativo. El tabaco en epidermoide. Luego está el alcohol, miren, 2.20, la dieta y hábitos alimentarios. Miren, la dieta rica en sal, el consumo de alimentos muy caliente. Miren, consumo de alimento caliente es un factor de riesgo para cáncer epidermoide. Los alimentos procesados, eso es para adenocarcinoma. Cuidado que se confundan, ¿ok? Miren el odds ratio 1.98. Factores ambientales: consumo de agua de pozo, superficial, exposición a pesticidas y antecedentes familiares de cáncer, que más o menos está entre 1.20 a 1.92. En resumen, para el examen, el tabaquismo, factor de riesgo para epidermoide. Bueno, vámonos al otro contexto, que es el adenocarcinoma de esófago. El adenocarcinoma de esófago, según Michans, dice que es el segundo en frecuencia, ¿ok? Para Schwartz es el primer lugar, ¿no ve? Primer lugar. Y esto podríamos saber, ¿no?
En Bolivia deberíamos, ¿cuál creen que es en Bolivia? Todos los oncólogos ya deben tener los reportes en Bolivia. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente? ¿No? Según la anatomía patológica, según los estudios de La Paz, de Cocha, Santa Cruz, Sucre y otros departamentos. Incluso puede variar. Puede ser que en Cochabamba, no sé, que por el hecho de las parrilladas, los churrascos, etcétera, etcétera, pues sea un tipo de cáncer. Lo mismo en La Paz, podemos tener diferentes tipos de cáncer, ¿no? Pero para el examen, epidermoide en primer lugar y en segundo lugar, adenocarcinoma. Los factores de riesgo, imagínense, ¿no? Este es nuestro esófago y esto es el estómago. El estómago, recuerden, acá el estómago tiene un epitelio cilíndrico. Miren, acá tiene un epitelio cilíndrico. Si nosotros hacemos una biopsia, ahí tenemos nuestra membrana basal y allí tenemos las células cilíndricas. Células cilíndricas. ¿Ok? No, no es pues cilindro, ¿no ven? Pero más o menos ahí. El esófago normalmente es cúbico, a plano. Tomamos una biopsia y aquí vamos a dibujar células planas. Epitelio plano estratificado, estrato por varias capas. Entonces, una persona que tiene ERGE, reflujo gastroesofágico, lesiona este epitelio del esófago. Y esa lesión precursora premaligna es el esófago de Barrett, que ya ha entrado el examen. Entonces, doctores, ¿qué era el esófago de Barrett? Ya ha entrado en el examen en los años anteriores. ¿Qué es el esófago de Barrett? Desde el punto de vista histopatológico. A ver, están tocando el timbre. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia, excelente. No es displasia, no es anaplasia, es metaplasia. Entonces, una metaplasia es un cambio de un epitelio por otro tipo de epitelio, ¿no ve? ¿Entre qué epitelio se juega? Entre este epitelio y el otro epitelio se cambia. ¿Entre qué epitelio se cambia el esófago de Barrett? De Mira, yo creo epitelio estamos estratificado, no queratinizado a epitelio cilíndrico simple. exacto, exacto, ¿no ve? De un epitelio que debería de ser del esófago es cambiado por un epitelio del estómago, ¿no es cierto? Un epitelio del estómago. Entonces, a eso se denomina metaplasia. Entonces, el esófago de Barrett ya es una condición premaligna. Ya existe en esófago, ya existe epitelio, mucosa gástrica. Por eso acá en esta imagen dice mucosa gástrica ectópica. Y ahí se encuentran las glándulas submucosas. Entonces toma biopsia y vamos a encontrar adenocarcinoma, ¿no? Es decir, tipo, un epitelio tipo gástrico. Y otra variante es el carcinoma adenoescamoso. Sería como un mixto, ¿no? Entre el epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, veamos los factores de riesgo para el adenocarcinoma. Miren, el factor de riesgo más importante acá es ERGE, reflujo gastroesofágico. Miren, en estudios observacionales va entre 4 a 8 de otro ratio. Y miren, para el esófago de Barrett 3.6. Y luego otro factor de riesgo es el mismo esófago de Barrett. Sabemos que es una lesión precursora. Miren el riesgo relativo, cómo va, de 10 a 12 veces. ¿Ok? Entonces es muy importante catalogar esta parte. Luego después están otros factores, ¿no? No lo vamos a tomar en cuenta mucho para el examen, ¿no? Tabaco, obesidad, sexo masculino de avanzada. Para nosotros, para el examen, ERGE y esófago de Barrett. ¿Ok? Son los datos más importantes. Ahora, entonces, qué es el cáncer del carcinoma de esófago? Es una neoplasia maligna que se origina del epitelio glandular. Doctores, cuando refiere epitelio glandular, ¿a qué tipo de carcinoma de dermoide
o adeno? Esta definición. ¿A cuál se refiere? ¿Al Al epidermoide o al adenocarcinoma? carcinoma. Al Adeno. adenocarcinoma, ¿ve? Al adeno, porque me dicen glandular, ¿no ve? Esta definición no está tan bonita que digamos, ¿no? Aunque el carcinoma epidermoide, dicen, ¿no ve? Es históricamente la más frecuente. Ok, entonces está mal pues tu definición, ¿no? La neoplasia maligna que se origina del epitelio, ¿no? Este, si es epidermoide, será pues epitelio plano, cúbico, estratificado. ¿Vale? Muy bien, los tipos de carcinomas de esófagos, habíamos visto que es el columnar. Cuando dice columnar, doctores, es el cilíndrico, es el otro nombre por histología que hemos aprendido, ¿no? Entonces vamos a anotarnos acá, epitelio cilíndrico, cilíndrico o columnar es lo mismo, ¿vale? Entonces lo mismo se relaciona con el esófago de Barrett, está la mucosa gástrica ectópica y las glándulas mucosas. Básicamente esto es adenocarcinoma. ¿Ok? Esto es un adenocarcinoma. Miren esta imagen bonita. Esto es un epitelio escamoso normal. Hay unas células cúbicas. A medida que va ascendiendo hacia el lumen, ya se vuelven planas, ¿no? Esto es un epitelio plano estratificado. Si tiene queratina, será queratinizado. Si no tiene queratina, no queratinizado. Entonces, los anatomopatólogos, los patólogos, identifican, realizan la inmunohistoquímica y algunos pueden identificar queratina. Entonces dirán, oh, no, estas células marcan para queratina, ¿ok? Mientras que el adenocarcinoma, como ustedes ven en la imagen, son células cilíndricas y estas células cilíndricas forman invaginaciones que van a formar glándulas. Perdón. Muy bien, veamos entonces en cuanto a la distribución y la parte epidemiológica. Dicen que el adenocarcinoma es más frecuente en los países occidentales. Está relacionado con el reflujo gastroesofágico, la obesidad y el esófago de Barrett. Mientras que en epidermoide es frecuente en la China, en Irán, en Sudáfrica, yo asumo que en esos años 80, 90, por la cantidad de tabaquismo que estaba relacionado, ¿no? Dice acá relacionado con el alcohol y tabaquismo. Para el examen, doctores, tabaquismo, ¿ok? Tabaquismo, recién en el alcohol, por esto, ¿no ve? Por la distribución de los factores de riesgo que hemos comentado. Miren, el tabaco tienen 4,18 de riesgo relativo, mientras que el alcohol 2,20, ¿no? Casi el doble el tabaco tiene. Entonces, por orden de importancia, el tabaco, seguida del alcohol para el epidermoide. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos a las enfermedades preneoplásicas, muy preguntadas en España, en Estados Unidos, Brasil, en cáncer de esófago. Miren, tenemos la acalasia. La acalasia, la disfagia es diferente. La disfagia es de líquido a sólido. Esto han visto en medicina interna cuando han visto con el internista las enfermedades esofágicas, ¿no? La acalasia es de líquido a sólido. En cáncer de esófago es al revés, es de sólido a líquido, ¿verdad? Y vamos a ver otro resumen más. Entonces, la calasia, enfermedad preneoplásica. ¿Por qué? Porque del 1 al 7% van a desarrollar carcinoma. Pregunta para ustedes. Si la calasia, ¿qué tipo de cáncer de esófago nos daría? ¿Epidermoide o adenocarcinoma u otra? ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué dicen en el tema de acalasia? ¿Qué tipo de neoplasia nos daría? Muy bien, Fernando. Muy bien, Epi. doctora Tania. Muy bien, doctor Carlos. Excelente, ¿no? Epidermoide. La acalasia nos va a dar carcinoma de tipo epidermoide. Muy bien, doctores. Otra enfermedad preneoplásica es la tilosis. Y alguien dirá, ¿qué es la tilosis? No he escuchado para el examen de la RESI. La tilosis no es nada más que la queratosis. Miren, es como, a ver, vamos a imaginarnos un albañil, puede ser que tenga contacto de dermatitis de contacto con cemento, estuco y su piel se queratiniza por mecanismo de defensa. Pero hay una enfermedad que es similar, que es la queratosis palmoplantar. Tanto en las palmas como en las plantas se hiperqueratinizan. A eso se denomina la tilosis. ¿Ok? La tilosis se asocia al cáncer de esófago. ¿A qué tipo de cáncer creen que se asocia, doctores? ¿Epidermoide
o adenocarcinoma. Queratosis, queratina. Eso, Epidermoide. muy bien, doctores. Epidermoide, ¿no ve? Haciendo el análisis. Por eso el examen, el hecho que se haya postergado un par de semanas es una gran desventaja para ustedes, sobre todo los que han estudiado, ¿no? Porque les va a dar a los otros que no han estudiado la ventaja de poderles alcanzar. Entonces, con mayor razón, tienen que estudiar a profundidad, diferenciarse con ciencias básicas y salud pública. Bueno, Disculpe, eso Doc, con una respecto. consulta. ¿Se ha postergado a nivel nacional para el 18 de marzo? Sí, pero ahorita estamos en tema de onco, doctorita. Ah, Entra a perdón, la Doc, que como página de estaba la hablando red de eso, al pues, ministerio, está bien, va a disculpar. ingresa al ministerio y estar ahí. Ya me han bajado mi inspiración. A ver, revisen, doctores, a ver, no van a atender la clase, revisen, entran a la página, platiquen un rato, les dejo. No, Ya, no, sigamos. averigüen, ¿Cómo a ver? No, doctor, averigüen. sigamos. Sigamos, doctor, por favor. Sí, Estaba por interesante la favor, clase. Sí, sigamos, doctor. doctor, por Yo favor. fuera de casa. Ya. A Tienen ver. que Qué arruinarse la prudente la cámara. cólera, de verdad. Ya, Está está Ya bien. lea. bien. Qué bueno la Pues inspiración. le Doctor, disculpamos. ignoremos a la colega, por favor. Continuemos la clase. Estaba muy interesante. Ya, no, ahorita vamos a Sí, charlar. Pues de sí, la página del ministerio. ¿Ya han entrado? A ver, ingresen al Ministerio de Salud. Ingresen convocatoria, dice Fe de Ratas. CNIDAI, o sea, la máxima autoridad. Proceso de admisión. Convocatoria. No está en la ¿Han página encontrado? No, oficial, Doc. No, no está. Yo hace rato ya lo no busqué, no está, está. ¿no? Está más en las páginas Ya, de Facebook. ya. Entonces entren a la página del Ministerio de Salud. Ahí tendría que estar para ver una fuente de información real. A ver, ingresen. Ministerio. alguien mandó una foto en el chat del grupo de acá. A ver, Ministerio de Salud. Es en sedes Cochabamba. Continúe con la clase que estaba muy bueno. Ya. Doctor, Entran, continuemos con las entran, clases, nos entran estamos al desviando, por favor. sedes de Cochabamba. Ya, vamos. Bueno, sí, 18 minutos, ¿no? Modificación del cronograma. Sin de ahí, ¿quién firma? Doctor José Luis Ríos, Cambeses. Cercas de Cocha, ¿no? Tal vez el examen haga Cocha entonces. Bueno, 18 de marzo es entonces. Les van a perjudicar a los asos que están saliendo recién. O sea, un mes se van a quedar sin R1s, van a fibrilar los médicos, los RS2. Ya. 18 de marzo, o sea, son como dos semanas más, digamos, ¿no? Más la última semana, tres semanas más, digamos, de ventaja. Sí, todos ya entrados, ¿no ven? Ya. Entonces, 3 semanas más. Yo supongo que recién lo van a publicar en la página oficial y ya. Bueno, entonces, en las enfermedades preneoplásicas. Ya. Dentro de las enfermedades preneoplásicas habíamos comentado la calasia, la tilosis. Y otro síndrome es el síndrome de Plummer-Vinson, que lo han visto en hematología, en anemias ferropénicas. Son las membranas, pseudomembranas en realidad, ¿no? Una especie como la difteria,
¿no? Han visto en pediatría, hay unas membranas esofágicas que el paciente tiene odinofagia. Odinofagia, ¿no? Y a esto se asocia con anemia ferropénica. Y el esófago de Barrett ya están dominando, ¿no? Es un precursor para adenocarcinoma. Bueno, muy bien. Ahora, como hemos repasado, no es objetivo memorizar todo, ¿no? Tenemos que memorizar que tiene el ganglio de Virchow en cáncer de estómago, en cáncer de páncreas, no. Acá nos vamos a sujetar, nos vamos a agarrar, nos vamos a sujetar de un signo síntoma estrella para cada enfermedad, de un signo síntoma estrella, ¿ok? Acá la clínica importante es la disfagia progresiva. La disfagia progresiva. Eso, ¿ok? Obviamente, cuando el TNM a un principio está 0, está 1, es asintomático, no da síntomas, no da clínica, pero a medida que las células displásicas van creciendo y van obstruyendo la entrada del esófago, van obstruyendo, entonces se genera la disfagia progresiva, ¿ok? Ahora, cuando ya existe invasión linfática, metástasis, el paciente comienza a bajar de peso, entra un síndrome constitucional, ¿no? O si el paciente va a los pulmones, metastiza los pulmones, tendrá derrames pleurales malignos, etc. ¿Ok? Entonces, dolor retroesternal, pérdida de peso, odinofagia, ronquera, porque va afectando el nervio laringeo recurrente y otros, pueden tener, pero no es para nosotros, para el examen, disfagia progresiva. ¿Ok? Disfagia progresiva. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren, este es una imagen igual. Esta disfagia progresiva, vamos a detallarlo. Esta es de sólidos a líquidos, doctores. De sólidos a líquidos. Listo. Puede haber tos, puede haber hemoptisis. ¿Cuándo va a haber hemoptisis? Cuando cuando ya exista metástasis, ¿no? Por ejemplo, a la tráquea, a los bronquios principales y afecta, puede haber hemoptisis, ¿no? Cambios en la voz, la invasión del nervio laringeo recurrente. ¿Cuándo hay cambios en la voz? Cuando hay afectación del nervio laringeo recurrente, ¿ok? Después, cuando hay metástasis, puede haber ganglios supraclaviculares, adenomegalias, cialorrea, desnutrición y pérdida de peso. Para nosotros, disfagia, de sólidos a líquidos. ¿Qué nos pudieran preguntar? Algunos síndromes paraneoplásicos, pero esto es más de oncología clínica, ¿no? PTHs like, por ejemplo, ADHs like y muchas otras cuestiones en cuanto a síndromes paraneoplásicos. El libro de Michas no menciona mucho en cuanto a esos detalles. Estos doctores, como han ampliado los temas de medicina interna, hay una parte de medicina interna que se denomina enfermedades esofágicas, ¿verdad? Y esta imagen les va a ayudar. Complementen a su resumen. Hagan la captura de imagen y transcriban. Y mejor si lo hacen con dibujos y mapas mentales para que en el examen puedas recordar. ¿Vale? Miren, de sólidos a líquidos. De sólido a líquido. Primero, cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque es mecánico. Acá le vamos a poner. Porque es algo mecánico, algo que obstruye. Puede ser epidermoide, puede ser adenocarcinoma, pero no es la única. También está la estenosis péptica por reflujo, es decir, estenosis. Están los anillos y membranas, como por ejemplo el anillo de Chansky. Esto está en medicina interna. El esófago eosinofílico y las compresiones extrínsecas, ya sea por voz y adenopatías o aneurismas. ¿Ok? Entonces acá yo pudiera hacerme un memotécnico, ¿no? Cáncer de páncreas, podemos hacer estenosis péptica, anillos en membranas, esófago eosinofílico y compresiones extrínsecas, ¿no? Más o menos un memotécnico para poder recordar. Entonces la progresión clínica es de sólidos a líquidos. Si es rápido, es cáncer, ¿no? Si es lento, es una estenosis péptica. Y si existe el paciente atopía y es esófago, se puede tratar de una esofagitis eosinofílica. Solo con esto podemos armar bonitos casos clínicos. Solo con patología de esófago. ¿No ve? Bonito está para armar. Otro tipo de disfagia es de líquidos a sólidos. De líquidos a sólidos. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué a un principio le va a molestar los líquidos? Nada que ver, ¿no ve? Porque hay una
anormalidad en la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ok? Es disfunción en la relajación. ¿Y qué enfermedades tenemos ahí? La calasia, el espasmo esofágico difuso, la esclerodermia y la hipermotilidad esofágica. Aquí el mecanismo es falla en la relajación, ¿ok? Entonces, en acalasia hay regurgitación nocturna, hay halitosis, el famoso signo en pico de pájaro, esto en el esofagograma con bario. En el espasmo esofágico difuso hay dolor torácico. Recuerden que en dolor precordial, en síndrome coronario, en cardiopatía isquémica, hemos visto que un diagnóstico diferencial, un paciente que tiene dolor precordial y está asociado a, eso, a disfagia, el diagnóstico diferencial es espasmo esofágico difuso. ¿No ve? Y esclerodermia, el paciente tiene hipotonía del esfínter esofágico inferior. Ok, ese es el resumen entre cirugía y el libro de medicina interna. Otra es la disfagia orofaringia, marcada a líquidos. Esto ya tiene un componente neurológico, enfermedad neuromuscular. Por ejemplo, en pacientes que hayan tenido secuelas de un evento vasculocerebral, en pacientes que hayan tenido esclerosis lateral amiotrófica, pacientes con miastenia gravis, en pacientes con enfermedad Parkinson, ya tiene un componente neurológico. Entonces, la disfagia principalmente es a líquidos. En resumen, cuando es disfagia a líquidos, tiene un gran componente de relajación y un gran componente neurológico. ¿Ok? Entonces, allí espero que hayan podido hacer la captura y puedan realizar su resumen en patologías de esófago en medicina interna. ¿Ok? Ahora, con respecto a la parte de diagnóstico de cáncer de esófago. A un principio no va a dar síntomas, ¿no? Y cuando va avanzando es disfagia progresiva, ¿no? De sólidos a líquidos. ¿Qué vamos a pedir? Mandarlo al gastroenterólogo para que le puedan realizar la endoscopía, ¿ok? La endoscopía. Entonces, el gastroenterólogo ve una lesión y toma biopsia. Esa nos va a dar el rendimiento. Ahora, la imagen de Michans nos muestra en esta figura 3429 que hay imágenes protruyentes, hay imágenes planas y hay imágenes deprimidas, ¿ok? Entonces, una vez que sale la biopsia y es positiva para enfermedad neoplásica, para patología neoplásica, tenemos que estadificar, ¿no ve? Tenemos que estadificar qué tiene, qué tumor, qué ganglios, N de ganglios y M de metástasis. Obviamente por endoscopía solo vamos a ver esófago. Tenemos que ver pulmón, hígado, cerebro y muchos otros estudios. ¿Qué vamos a pedir? Radiografía no nos va a ayudar mucho. Para eso preferimos una tomografía contrastada para ver ganglios, la parte mediastinal, tórax abdominal, ¿no? Todito vamos a escanearlo. Y después, si hay una lesión en la vía aérea, tenemos que hacer broncoscopía. Pero ¿para qué hacemos broncoscopía? ¿Para qué aquí el neumólogo intervencionista nos ayuda? Acá nos ayuda cuando introduce el broncoscopio por ultrasonografía, el famoso EBUS que llaman, el famoso EBUS, broncoscopía con ultrasonografía, se pueden ver ganglios. Y estos ganglios, ¿no? Están los pretraqueales, varios, entonces entran por broncoscopio y con una aguja pasan la tráquea y toman muestra del ganglio. De varios ganglios toman muestra y lo llevan a anatomía patológica para ver cuál es positivo y cuál es negativo. Y si es positivo, pues ya se va estadificando, ¿no? ¿Qué ganglios están afectados? ¿Ok? Para eso se realiza la broncoscopía. Algo que no dice Michans, ¿no? Para ver. La tomografía y resonancia para ver igual, ¿no? Sobre todo principalmente adenopatías y si hay invasión de algunas estructuras adyacentes. La ecografía endoscópica, sobre todo es óptima para ser el mejor método para identificar el tumor y para ver ganglios. Tiene una sensibilidad en el 90% en este tipo de casos, ¿ok? Luego hay una clasificación de tumores superficiales. Miren, esta es 1 de 0 a 1 que es protruyente. 2A es superficial elevado. Lamentablemente aquí es memoria, ¿ok? No hay mucho análisis, ¿no? Es memoria, es más de patólogos. Cuando es plano es 2B, 2C cuando es superficial deprimido y 0,3 o 3 en realidad cuando ya está muy deprimido. Bueno, eso cuanto a la clasificación de tumores superficiales. Esto es la clave, doctores. Esto es lo bonito para estadificar.
Uno se pregunta, o sea, si realmente quisieran aplazarnos en oncología, deberían de preguntarnos esto, ¿no? Porque esto es memoria, esto es repasar una, dos, tres, hasta 10 veces. Yo creo que en 5 veces no podría memorizar todo, ¿no? Unas 10 veces tendría que repasar para cada patología, de cada enfermedad oncológica, tener sus TNMs para diferenciarme del montón. Miren este dato. T, primero ustedes saben que es tumor, ¿no ven? ¿Qué tanto de profundidad tiene? Tiene uno, 2, 3, 4, ¿ok? N, ustedes saben que es de ganglios. Y M es de metástasis. ¿Para qué me sirve estadificar? Para saber si se puede curar, entra cirugía oncológica, se quita todo el cáncer, o si tiene afectado ganglios, quitar todos los ganglios, o si ya tiene metástasis y solamente nos toca hacer radioterapia, quimioterapia o cuidados paliativos. ¿Ok? Para eso me sirve. Entonces, ¿qué deberían de preguntarnos en el examen? ¿Hasta cuánto, hasta cuándo, en cuanto a la estadificación, es quirúrgica? El cirujano oncólogo, los residentes ya la saben, ¿no? Ya dominan. Este paciente primero tiene que ver, digamos, un paciente con cáncer de esófago, primero ve cirugía oncológica en nuestro medio para ver si lo puede proponer algún tipo de cirugía, ¿ok? Entonces, miren, T1 es mucosa y submucosa, ¿ok? Mucosa, submucosa. ¿Qué creen que tiene el paciente acá? Asintomático, no tiene nada. Porque si, ojalá que pudiéramos detectar en esta fase. En T2 es cuando ya está afectada la muscular propia. La T3 es la adventicia. Y T4 es cuando ya invade, por ejemplo, tráquea, estructuras extraesofágicas. Listo. Esto es un poco utilizar de nuestra memoria para poder, ¿ok? Ahora, acá, para identificar T1, T2, T3, T4, la ecoendoscopía es clave. Supera la tomografía en cuanto a profundidad y el estado ganglionar, ¿ok? Listo, entonces ya sabemos cómo se clasifican los test. N sabemos que son ganglios. N0 es cuando no hay ganglios afectados. Pero doctor, ¿cómo puedo yo saber si no hay ganglios? Por broncoscopía, por tomografía. Entonces hacen la tomografía, el neumólogo intervencionista ve qué ganglios están de mayor diámetro. Ah, ok, esta pretraqueal la voy a biopsiar. Entra con el broncoscopio, perfora la tráquea con su aguja y toma la muestra, ¿no? De diferentes zonas. Todos los ganglios son negativos, entonces le pongo N0, ¿ok? Vamos a tener un ejemplo, digamos que es un T2 que atraviesa la muscular propia. Esto hemos diagnosticado con la ecoendoscopía. Con el neumólogo intervencionista hemos visto que tiene N0, todos los ganglios son negativos. Y en la tomografía no se evidencia metástasis, entonces ponemos M0. Ok. Tengo un paciente con cáncer de esófago, vamos a imaginar, ¿no? Un epidermoide que tiene T2, N0 y M0. Pregunta, ¿es quirúrgico? ¿Le doy quimioterapia? ¿Qué quimioterápicos? ¿O le doy radioterapia o ambas? O antes le doy quimioterapia, radioterapia y luego lo meto a quirófano. Entonces hay muchos enfoques, ¿no? Hay los famosos protocolos de manejo para cada tipo de enfermedades. Entonces, aquí en esto, crack es el oncólogo clínico, ¿no? Junto con el oncólogo quirúrgico. La primera causa de mortalidad, letalidad son las enfermedades cardiovasculares, por eso el cardiólogo, el neumólogo, intensivista, mucho trabajo, ¿no? Y otra, la segunda causa de mortalidad es en las enfermedades neoplásicas. Y no hay muchos oncólogos que digamos, ¿no? Quirúrgicos, paliativistas, cirujanos, radioterapeutas, muchas otras cosas, ¿no? Con respecto a esto. ¿Ok? Entonces veamos. Ahí les saqué el resumen. Miren este dato, háganle una captura y anótenlo, porque esto a mí me costaba aprender cuando estudiaba igual que ustedes para la resi, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, miren, paciente con hasta TN2, N0, M0, es un cáncer localizado. Entonces, nosotros decimos que es potencialmente resecable, incluso curativo. Entonces, el cáncer en estadios tempranos se puede curar, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Cuando ya tiene T4, imagínense, ya tiene estructuras extraesofágicas, digamos la tráquea. Tiene N1, ganglios positivos. Y tiene metástasis, digamos en pulmón. Esto ya no es quirúrgico, pues.
Y ahí tenemos grandes problemas nosotros con los familiares. Un paciente viene la anterior semana nomás, un cáncer de esófago, adenocarcinoma, pero ya tenía metástasis. Y la familia jodía y jodía que tiene que entrar a terapia intensiva, porque estaba con derrame pleural, estaba desnutrido, creo que encima tenía una neumonía además. Pero la familia dice, no, que tiene que entrar a terapia. No, recuerden que para terapia tiene que ser potencialmente curable. Si tiene metástasis, no entra a terapia intensiva. Entonces, ¿a dónde le tenemos que mandar? A cuidados paliativos. ¿Ok? Aquí en Bolivia no hay todavía esa especialidad o esta subespecialidad de cuidados paliativos. Lo hacen los anestesiólogos, lo hacen los intensivistas, lo hacen los internistas. Creo que en otros países los médicos familiares igual pueden hacer un posgrado, una alta especialidad en cuidados paliativos. ¿Ok? Les da permiso para usar morfina, fentanil, parches, todo lo que es dolor, ¿no? Todo lo que es dolor. Entonces ahí hay un gran diferenciador, porque el internista como tal no puede prescribir opioides, ¿no? Morfina, parches, Dexme y otras cuestiones, ¿no? Lo mismo los anestesiólogos igual pueden hacer dolor y paliativos, ¿ok? Muy bien, eso es con respecto a esto. Ahora, miren, aquí tenemos un poco más detallado. Los tumores que son T1, T2, T3 son operables, siempre y cuando tenga N0 y M0. Esto era lo más difícil para aprender en mi caso, ¿ok? ¿Cuáles son resecables? ¿Cuáles el cirujano oncólogo los puede manejar? Entonces, la cirugía ofrece sistemáticamente tumores con infiltración, incluso cuando hay ganglios regionales, ¿no? Hasta N1 en ganglios se puede todavía, ¿no? Quitar esos ganglios afectados. Y aquí tenemos la supervivencia posoperatoria en diferentes estadios. Miren, en estadio 3, la supervivencia a los 6 meses a un año es del 10 al 15% simplemente, ¿ok? Entonces, ¿qué estadio no es quirúrgico? Los estadios 4, ¿no? Sabemos que el documento de Michans refiere que la mortalidad es muy alta y la supervivencia es del 1 al 4% simplemente. Entonces aquí tenemos un resumen, háganle una captura de imagen a esto. Resecables hasta el estadio 3. ¿Qué contempla el estadio 3? T3 hasta T1 o T4A sin invasión crítica. Y las no resecables es a partir del T4 donde ya ofrece la parte de quimioterapia, radioterapia y otros. Y en nuestro medio no hay muchos radioterapeutas. No hay. No hay muchos. Porque en Bolivia no tenemos la especialidad. ¿No es cierto? Entonces, algo cerquita está Argentina, Brasil, para hacer la parte de radioterapia. ¿Ok? Solo creo que el equipo vale como $2 millones. Imagínense recaudar. Pero entre 10 socios lo logramos, ¿no? Pasa nada. Por ejemplo, Cocha, no hay radioterapia privada bien. Aquí en La Paz creo que hay 3. Santa Cruz igual hay varios, 2, 3. Pero en Cocha es una zona virgen para poder invertir. Bueno, tratamiento curativo en la parte quirúrgica en cuanto a la opción. Sabemos que la cirugía es la única opción curativa siempre en estadios tempranos. Y un dato, porcentaje llamativo de esto es que el 70% de los pacientes son candidatos para resaqueabilidad. Miren, deberían de preguntarnos, doctores, anótense, vuélvanlo flashcard en su Anki. Márgenes de seguridad requeridos. Cuando es proximal, el margen debe de ser más de 10 centímetros. Cuando es distal, o sea, me hablo con respecto al esófago, cuando es distal, el margen de seguridad debe ser más de 5 centímetros. ¿Ok? La única contraindicación es que el paciente tenga falla cardíaca en estadio terminal o una enfermedad pulmonar intersticial difusa en etapa terminal, ¿no? Alguna secuela neurológica. En esos casos, pues ya no tiene contraindicaciones relativas. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la parte quirúrgica, los tipos de esofagectomías, ¿ok? Primero, la esofagectomía total transtorácica, anótenlo, está indicada en tumores de tercio medio, todo lo que estoy pintando. Este abordaje puede ser por toracotomía derecha, es decir, cortar un pedazo de tórax por la parte derecha, hacer la parotomía y la reconstrucción del estómago con tubulización hacia el cuello, una cirugía grande con muchas complicaciones pulmonares en la parte posoperatoria. Otra es la esofagectomía transyatal. ¿Para cuál está indicado? Principalmente es una disección manual a ciegas, vean la imagen cómo está,
Esta es a través del hiato diafragmático y a través del cuello. Acá no se realiza la toracotomía, no se abre el tórax. Por eso tiene menos complicaciones torácicas con respecto a la previa. Aquí se abre el tórax. Necesitamos al cirujano de tórax para que nos pueda colaborar y hacer la esofagectomía transtorácica. Esta no, ¿no? Es transhiatal. Entonces, menos complicaciones pulmonares, los en contras, riesgo de hemorragia, lesión traqueal. Para hacer las linfadenectomías es muy limitada y la indicación es preferentemente en tumores superficiales sin compromiso pulmonar. Entonces, anoten por favor en su resumen, esofagectomía transhiatal, principalmente tumores superficiales sin afectación de ganglios. Otra es la esofagectomía parcial, solo un pedazo, principalmente en tumores de tercio medio, ¿ok? Aquí tenemos la parotomía y toracotomía derecha. Miren esta imagen. Toracotomía derecha más la parotomía. Aquí vamos a hacer la anastomosis intratorácica principalmente indicada en tumores del tercio medio del esófago. Y la última tenemos la esofagectomía parcial o la operación de Sweet, principalmente en tumores de tercio inferior de esófago. El procedimiento es la resección del esófago distal y parte de la proximal, principalmente. Y el pronóstico va cambiando. Esto ya es un poco de memoria, ¿no? No deberían de preguntarlos, pero miren, la supervivencia 5 años en estadio 1, 60-70% con mejores pronósticos. Bueno, con eso hemos terminado esófago cáncer de esófago. Vamos a retroalimentar. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente según Michans? Fácil, pregunta regalada. Eso, muy bien. Carcinoma epidermoide. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el epidermoide? Barrett, ERGE, obesidad, alteraciones genéticas. Eso, muy bien, doctores. Tabaquismo. Muy bien. Listo. La variedad macroscópica del epidermoide, habíamos visto que hay 3, ¿no? Está la vegetante, estenosante y la ulcerada. ¿Cuál de esos 3 es la más frecuente? Vegetante, la estenosante, la del esófago que cierra estilo acalasia, y la ulcerada. Vamos a dejar ahí. Y la úlcera, ¿no? Que la pérdida de tejido. Muy bien, la ulcerada. Muy bien, doctores. ¿Qué condición premaligna? Miren, condiciones premalignas. Allí, Plummer Binson, ¿no? Hemos visto varias de esas. Barrett, etcétera. ¿Qué condición premaligna se asocia al adenocarcinoma? ¿Acalasia? No. ¿Mm? Acalasia, recuerden que era para epidermoide, ¿no? Epidermoide. Esófago de Barrett. Esa, muy bien, doctores. Si en el examen les pudieran acá, doctores, Barrett, y les pudieran ERG, ¿cuál contestarían? ¿Qué condición premaligna se asocia a adenocarcinoma? Les ponen Barrett y ERG. ¿Cuál de las dos responderían? Barrett, eso, muy bien, porque esta es la más premaligna, ¿no ve? O sea, ¿cuál es la causa para Barrett? ERG, ¿no ve? Pero la Barrett es metaplasia, recuerden, ¿no? La definición que hemos visto a un principio. Esto es metaplasia. Metaplasia. Muy bien. Filosis no. La tilosis, la hiperkeratosis palmoplantar, la tilosis, ¿para qué tipo de cáncer de esófago era factor de riesgo? Eso, muy bien. Ya ve capísimos, doctores. Bien, bien, muy bien, epidermoide. Ingesta de alcohol. A ver, a ver. Ingesta de alcohol, ¿para cuáles? ¿Epidermoide o adeno? Eso, muy bien. Es el segundo factor de riesgo, ¿no ve? Es el segundo factor de riesgo más importante para el cáncer epidermoide. Muy bien, doctores. Ok. Y por último, el síndrome de Plummer-Binson. Esta es
anemia, ¿no ve? Anemia ferropénica, con membranas, pseudomembranas en realidad, ¿no? No son membranas, son pseudomembranas en realidad, falsas membranas. Pseudomembranas en orofaringe. Listo, ese es síndrome de Plummer-Vinson. ¿Factor de riesgo para qué es? ¿Epidermoide o adeno? Eso, doctor, excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, en este caso, el adenocarcinoma Barrett. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué enfermedad o qué enfermedad premaligna predispone al carcinoma epidermoide? ERG, acalasia, esofagitis eosinofílica, divertículos esofágicos, no nada que ver. Es un confundidor, ¿no? Algo un inciso que confunde. La hernia yatal tampoco. Tal vez la hernia yatal para ERG, ¿no? Es un factor de riesgo para ERG. Muy bien. Pero estamos hablando de carcinoma epidermoide. Muy bien, autores. La acalasia. ¿Ve? Acalasia. La acalasia, la disfagia, ¿es de sólido a líquido o es de líquido a sólido? Eso, muy bien, autores. De líquido a sólido. Bien, bien, muy bien. Excelente. ¿Cuál es el síntoma inicial más frecuente? ¿No? O sea, sería muy pelotudos que nos pregunten, ¿no ve? Que tengan, no sé, que tengan disminución de peso, o sea, macanas, ¿no? Es decir, el síntoma más frecuente para que un médico, que no somos oncólogos, nos pudiéramos dar de cuenta, ¿ve? Ah, este señor tiene disfagia. Ah, ok. ¿De dónde? ¿De sólido a líquido o de líquido a sol? ¿Qué le molesta más, el agua o al comer? ¿No? Sí, no, al comer, sobre todo el pan, la carne. Ah, es de sólido al líquido, ok. Listo. Endoscopía, tomografía, broncoscopía y hacemos la estadificación, ¿verdad? Muy bien. Síntoma inicial más frecuente, la disfagia progresiva. Muy bien, doctores. La ecografía endoscópica, ¿para qué nos sirve? ¿Para ver metástasis? ¿Yo puedo ver metástasis con endoscopía? Lesiones mucosas tempranas, esta puede ser, ¿no? Profundidad, pero esta es más verdad, ¿no? O sea, más real, ¿no? Profundidad tumoral y compromiso ganglionar. ¿No? ¿Por qué compromiso ganglionar? Porque es ecografía, puedes ver eso, ¿no? Se puede ver ahí el ganglio cómo está y tomar biopsia. Infiltración pulmonar, no. Con esto vemos con tomografía, ¿no? Con TAC vemos, contrastada sobre todo. Tromboembolismo es un confusor, un inciso confusor. Todos los que han hecho diplomado en educación superior, maestrías, especialidad, en el módulo de evaluación nos han enseñado que puede haber uno o dos confusores, ¿no ve? Una real y otras parecidas. Entonces, cuando tienes una pregunta en el examen y no sabes cuál es, ¿no? Entonces siempre busca la que no encaja en nada, ¿no? La borras, dos, digamos, o una. Entonces, en vez de confundirte en cinco o confundirnos en cinco, ya solo en tres, ¿no? Y comenzamos a analizar. Pero estas preguntas difíciles, digamos, las dejan al final, ¿ok? Al final, porque puedes quedarte aquí 10 minutos analizando. Y esos 10 minutos puedes haber respondido 10 preguntas adicionales positivas, ¿ok? Entonces, las preguntas difíciles casi siempre las dejas al final para contestar. Y recuerde, pregunta, lo llevas a tu patrón, identificas uno C. Ahí van a tener los redonditos y el C pintas bien, ¿no ven? Bien, con calma, sin estresarte. Recuerda que en tu mente tú eres el mejor. Nadie te va a ganar. Y ahí bien, para que lo escanee bien. ¿Ok? Muy bien. La operación o la intervención quirúrgica de Lewis. La anastomosis, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? En el cuello, en la hipofaringe, es intratorácica sobre el callado aórtico o es retroesternal o es en yeyuno. Muy bien, doctores, es intratorácica.
Muy bien, doctores, hemos terminado cáncer de esófago. Creo que me ha pasado el tiempo, pero bueno. A ver, vámonos al último, lo vamos a hacer más rápido, ¿ya? No nos va a quitar mucho, no les voy a quitar mucho su tiempo. ¿Dónde estás? Cáncer gástrico. Muy bien. ¿Saben qué quisiera, doctores? Que The recording has stopped. hagan una adenda, no sé, un comunicado para ver esto de la bibliografía, pues, de las de salud pública y de otros, ¿no? Tienen confundidos estos cuates del ministerio. Para ver cuál, si en el CIDI están entregando solo los libros del año pasado de salud pública y no hay otro comunicado y lo quitan de su página oficial. Bueno, por lo menos tenemos 3 semanas más, ¿no? Tienen 3 semanas más para ver estas cuestiones. Bueno, entonces yo creo que en estas semanas, no en estas semanas, en estos días, hasta el fin de semana máximo, vamos a lanzar nuestro cronograma de salud pública para ir Doctor, repasando sus temas. ¿cómo ¿Ok? está? Buenas noches. Estaban hablando, ¿no? De la fecha del examen. En un grupo he visto, han publicado que se ha postergado el examen hasta el 18 de marzo. Han postergado las inscripciones, todo. Claro, Sí, ya dijo. eso es lo que acabamos de comentar hace rato, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien, gracias, doctor. Bueno, vámonos a cáncer gástrico. Vámonos a cáncer gástrico. This meeting is being recorded. ¿Qué es el cáncer gástrico entonces? Es una neoplasia, son células anormales que se diferencian normalmente, que forman displasias en la mucosa del estómago. Listo, ¿no? Cuando uno habla de neoplasias de estómago, pueden ser benignos, pueden ser malignos y varios tipos. Pero cuando habla uno de neoplasias malignas, el 90%, incluso el 95%, se refiere al cáncer gástrico. Ahora, ¿qué tenemos que saber con respecto a la epidemiología? Del tracto digestivo, el cáncer de estómago, el cáncer gástrico, es la segunda causa más frecuente del tubo digestivo. ¿Cuál es el primer cáncer, el primer lugar de cáncer del tracto digestivo? El cáncer colorectal. ¿Ok? Cáncer colorectal. Ahora, si van a ser gastroenterólogos, pues van a tener muchos pacientes para hacer colonoscopías, ¿no? Porque es frecuente, incluso a todas las personas que nos gusta la parrillada, el churrasco, la carne, etcétera, etcétera, pues ya es un factor de riesgo, ¿no? Y tendríamos que a partir de los 40, 45 años hacer un screening con las colonoscopías, ¿no? Primer cáncer, colorectal. Segundo, gástrico. Y casi los factores de riesgo son casi los mismos. Mañana van a ver con la doctora el tipo de cáncer de colon. Es a predominio de varones de 2 a 1 y es más frecuente entre la quinta y sexta década de la vida. Por eso, la Sociedad de Oncología, un paciente que tiene factores de riesgo o como antecedente ya ha tenido cáncer en su familia de colon, a partir de los 40 años ya debería hacerse una colonoscopia. Si tú conoces algún familiar, alguna persona que su familia ya ha tenido cáncer de colon y tiene 41 o 42 años, colonoscopia, ¿verdad? O si no, no hay antecedente a partir de los 45 años. ¿Por qué? Porque a partir de la quinta, 50 años, 60 años, predomina, se manifiesta con mayor frecuencia. Hay una disminución notable en el occidente atribuida a los cambios, sobre todo a la dieta. ¿Ok? Ahorita en un momento vamos a ver los factores de riesgo. En cuanto a etiología, no le vamos a dar etiología, le vamos a dar factores de riesgo y los vamos a estratificar como nos gusta, con riesgo relativo y odds ratios. Y alguien preguntaba ayer, ¿qué es eso? Los ratios y riesgos relativos son datos estadísticos, ¿no? Resultados estadísticos que nos ayudan a la asociación con ciertos factores de riesgo, ¿no? Con ciertas conductas para cierta enfermedad. Aquí simplemente esto lo vamos a leer. Miren,
alto consumo de sal, nitratos, aguas, sobre todo embutido. No sé si agua aquí, esta debe ser agua procesada o algo así, nada que ver agua. Embutidos totalmente de acuerdo. Alimentos ahumados, todo lo que venden Hipermax y qué tal, ¿no ve? Todos esos que están en el refrigerador, veneno. Para mí, veneno porque es factor de riesgo para cáncer de gástrico, del estómago y de colon. Todo lo que vamos, entramos al súper, ¿no ve? Y entramos ahí, carnes frías, los chorizos ahumados, y te van invitando, ¿no ve? Nos están invitando veneno, o sea, factor de riesgo. Lo mismo el Helicobacter pylori y otras condiciones que lo vamos a ver. Miren, esta imagen les puse para llamarle su atención. Todo lo que ustedes ven acá, todos los embutidos, ahumados, etcétera, es veneno. Igualito que los refrescos, las gaseosas. Igualito. Igualito. Factor de riesgo para neoplasias. Gracias a estas cosas, están aumentando las enfermedades oncológicas. Y vamos a ver el dato. A ver, ¿qué tanto es? Miren, esto es para cáncer de estómago. No lo quise resumir, lo quise como está. Miren, para cáncer de estómago, un factor de riesgo importante es el Helicobacter pylori. Si te arde el estómago, tienes pacientes que le arde el estómago, hazle hacer una endoscopía y tómale muestra, descarta que no tiene Helicobacter pylori, le vas a salvar la vida. Miren el odds ratio, 2.3 en estudio de casos y controles. Y la erradicación del Helicobacter pylori, como hemos visto, ¿no ven? Metronidazol, omeprazol, todo el esquema para erradicar el Helicobacter. Miren su hazard ratio, 0.81. Es un factor protector, el hecho de no tener Helicobacter pylori. Primero. Segundo, la dieta rica, salados, los ahumados y en conserva. Todos los alimentos, no sé si vale el término, alimentos conservados, ¿ok? Alimentos salados, carnes procesadas, tienen un riesgo relativo de 2.1. Y es estadísticamente significativo. Miren, de 1.3 a 2.8. Consumo excesivo de alcohol, lo mismo. Tabaquismo, lo mismo. Obesidad, lo mismo. Casi todo está metido en la obesidad. El antecedente de cáncer gástrico, la historia de úlcera gástrica y varios factores. Por ejemplo, en Estados Unidos les encanta preguntar estos síndromes asociados a cáncer gástrico. El síndrome de Lynch, la poliposis juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers. Les encanta preguntar. Entonces, esos son los 4 tipos de síndromes hereditarios que se asocian a cáncer de estómago. Entonces, me puse a investigar si realmente, si la Organización Mundial de la Salud, la OPS, ¿no ven? ¿Se acuerdan que Estados Unidos, creo que de qué organización se ha salido? ¿No? Se ha salido de una organización mundial bien importante. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que debería protegernos a toda la humanidad por ciertas cosas, y algunas cosas lo hizo bien. Por ejemplo, ahí dice, miren, reportan en su página oficial de la Organización Mundial de la Salud alimentos con potencial carcinogenicidad de carne roja y carne procesada. Y la define, ¿no? Dice que la carne procesada es carcinógeno, genera cáncer. ¿Y cuál es la definición de una carne procesada? Miren lo que dice en su página oficial. Hice una captura ahí. La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada mediante salazón. No sé, eso debe ser un término muy de ingeniería industrial. No sé qué significa específicamente salazón. Curado, dice, ¿no? Fermentado, proceso de fermentación, eso sí, el ácido láctico y todas las cosas. Ahumado y otros procesos para realizar su sabor o mejorar su conservación. Por eso todo lo que nosotros vemos allí es carcinógeno. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de res de cerdo o de res, pero también pueden contener carnes rojas, aves, vísceras y subproductos cárnicos como la sangre. Entre los ejemplos incluyen los hot dogs, wow, pobre salchipapa, ¿no? Las salchichas, el jamón, la carne conservada, la cecina, no sé, cecina de res, no sé la verdad qué es eso, así como la carne enlatada. No sé si aquí incluye el atún, yo creo que sí. Y las preparaciones con salsas a base de carne. Todos esos, cáncer.
¿no? Sustancias carcinógenas. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud clasifica las carnes procesadas como grupo 1, carcinógenas, especialmente relacionadas con cáncer colorectal. Y miren, el riesgo aumenta por el consumo diario de 50 gramos. Por ejemplo, en un plato, por ejemplo, de Cochabamba, debe tener unos 200 gramos sus carnes, ¿no? Entonces, lamentablemente, todas esas cosas de pues nos genera cáncer. Es un factor de riesgo. Entonces, vámonos a lo que dice el Michans. Miren, ¿qué es lo que dice Michans? Hay una clasificación histológica, tomamos muestra, ¿no ve? Tomamos muestra, llevamos al microscopio y vamos a tener dos tipos de entidades biológicas. El tipo intestinal, es decir, la mucosa del estómago está revestida por epitelio intestinal, y otra que es la difusa. La intestinal es más frecuente en hombres que en mujeres y sobre todo con una media de 55 años. Por eso a los 45, entre los 40 y 45 años, la endoscopía y la colonoscopía nos puede salvar vidas, ¿no? Aquí en patología sabemos que tiene un crecimiento expansivo, hay células muy diferenciadas y está gravemente o con mucha relación al Helicobacter pylori. Sabemos que el factor de riesgo más importante para cáncer gástrico, el primer lugar es Helicobacter pylori. Y en segundo lugar, vamos a tomar las dietas procesadas o dietas ricas en ensalados, ahumados y conservados, ¿ok? Dos factores de riesgo vamos a memorizar para el examen acá. Mientras en la tipo difuso, más o menos la relación entre hombres y mujeres es 1:1, es más en mujeres jóvenes y el crecimiento es infiltrante. Y aquí vamos a ver las células en anillo de sello. Las células en anillo de sello, muchos lo asocian con adipocitos. Miren, esta es una célula, el citoplasma y el núcleo, ¿no? Y este es el colesterol, la grasa, ¿no? Células en anillo de sello. También estas células anillos de sello están en cáncer de gástrico de tipo difuso. Ahora, ¿con qué está asociado? Está asociado con grupo sanguíneo tipo A y tiene peor pronóstico. Entonces, la peorcita, la más grave entre estas dos es la tipo difusa, porque ataca jóvenes, tienen crecimiento infiltrante, están en los anillos de sello y están asociados a grupo sanguíneo tipo A. Bueno, tipo difuso. Esto es clásico, les encanta preguntar en los exámenes de la RECI. Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que con otra diapositiva, ¿no? Recuerden el tipo intestinal, es más frecuente en hombres, 55 años, está asociado principalmente al Helicobacter pylori. El tipo difuso es más jóvenes, están las células en anillo de sello y están asociados al grupo sanguíneo tipo A. Ahora, veamos qué es lo que pasa en adenocarcinoma intestinal, en esta parte intestinal. Sabemos que acá el que desencadena es el Helicobacter pylori. Por eso habíamos dicho que erradicar el Helicobacter pylori es clave en todo este proceso. Entonces está el Helicobacter pylori, genera gastritis crónica activa, hasta ahí el paciente se queja de dolor urente, ¿no? Se queja de dolor urente. Luego genera la gastritis crónica atrófica, ya aquí ya está grave el paciente, ¿no? Aquí esto ya vamos a detectar con una endoscopía digestiva alta. Y cuando ya existe metaplasia intestinal y existe displasia, llega a un adenocarcinoma intestinal. ¿Ok? Luego tenemos las lesiones precursoras en estos dos componentes. Primero, la anemia perniciosa, inmunodeficiencias, gastrectomía parcial después de los 5 años, lesiones precursoras que aumentan el riesgo de cáncer gástrico. Ahora veamos a las lesiones precancerosas, sobre todo histológicas. Gastritis crónica trófica, cuando nosotros en la endoscopía ves una gastritis crónica trófica, y es una lesión precancerosa. Metaplasia intestinal, ni qué decir. De todos los pólipos, el más frecuente, el que se asocia a lesión precancerosa, es el adenoma. Lo mismo la displasia epitelial. Por eso cualquier úlcera gástrica que habíamos visto se debe tomar muestra para descartar que no sean neoplasia malignas. Dentro de los pólipos gástricos, esto mañana van a ver en colon, que son muchos y asociados a síndrome de Peau-Heggers y otras. Miren, los pólipos hiperplásicos, los más frecuentes, estas son los más frecuentes, los hiperplásicos. Estas no son cancerígenos como tal y están asociados a gastritis crónica. Entonces, hiperplasia, o sea, pólipos hiperplásticos, benigno. Los, los pólipos glandulares fúndicos, a estos están asociadas a la famosa poliposis adenomatosa familiar, que están asociados a los famosos amartomas. Lo mismo es en colon.
Los adenomas, estos son los más peligrosos. ¿Qué significa adenoglándula, no? Adenocarcinoma. Estos son los verdaderos precursores. Si tiene un tamaño mayor o igual a 2 centímetros, tiene la probabilidad de que se convierta en maligna hasta el 40%, ¿no? Esas son las formas. Y estas preguntas de Borman en mi año ingresado. ¿Qué es Borman 1, Borman 2, Borman 3, Borman 4? Esto es la clasificación macroscópica. Borman 1 es vegetación localizada. Borman 2 es úlcera localizada. Borman 3 es infiltrante ulcerado. Y Borman 4 es infiltrante difuso, sin límites claros. Esto es memoria para poder contestar tipo de examen. ¿Ok? Con respecto a la profundidad de dicha invasión en cáncer gástrico temprano, ¿por qué se la considera temprano? Porque todavía aún no afecta a algunos ganglios y no realizan metástasis. El cáncer gástrico temprano puede afectar solo la mucosa, más la submucosa muscular propia o la serosa, ¿no? Entonces, esta pueden estar confinadas solo a esto y el pronóstico tiene bueno, solo que el paciente no da clínica, ¿no? No tiene clínica para decirle, señor, señora, le haremos una endoscopía y veremos que no tiene un cáncer gástrico temprano. El cáncer gástrico avanzado es cuando ya invade la muscular propia y ahí el pronóstico cae, ¿no? En 70% y si hay metástasis menos del 10%. Entonces aquí tenemos el cáncer gástrico temprano con otra diapositiva, ¿no? El cáncer gástrico avanzado cuando ya supera la submucosa y el pronóstico disminuye. ¿Cómo llega el paciente? A un principio, nada. No tiene nada. A ver, ¿cómo podemos sospechar que el paciente tiene gastritis? Y muchos pacientes tienen gastritis. Muchos pacientes. Entonces, por eso la endoscopía aquí es clave, sobre todo más si tiene más de 40 años o hay antecedente de neoplasia gástrica. El paciente se puede quejar de lo que tú quieras, ¿no? Dispepsia, dolor tipo cólico, episodios de hemorragia digestiva, cualquier otros datos. Según la localización puede haber disfagia, sobre todo en tumores proximales, puede haber sangrado digestivo cuando son tumores exofíticos, o pueden haber vómitos o síndromes pilóricos cuando el tumor está distal, dependiendo de la localización. El paciente a nivel laboratorial puede tener anemia. ¿Por qué anemia? Porque está asociado a hemorragias digestivas. 75% con hipocloridria o acloridria relacionado mucho con el Helicobacter. Y citologías en jugo gástrico pueden encontrar células malignas. Obviamente que tiene una muy baja sensibilidad. Y esto es lo más difícil, ¿no? La estadificación en base al TNM. Esto, el libro, toma una bibliografía muy antigua, ¿no? Del año 85. T es la profundidad, N es el número de ganglios afectados, 1, la primera son perigástricos. Aquí tenemos una imagen. Miren, 1, peri, alrededor del estómago, en curvatura menor y parte del antro. Esto es N1. Luego vamos a tener las de segunda, N2. Estos ya son ganglios pedículos arteriales principales. Miren, N2. Cuando ya están involucrados los pedículos arteriales. Entonces, N2 como tal. Luego tenemos la parte N3, cuando ya afectan los retropancreáticos o los mesocólicos, los ganglios. Y metástasis puede ser a peritoneo, hígado, pulmón, riñón u otros compromisos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero endoscopía, ¿no? Toman la biopsia y si sale positivo, solicitamos tomografía, broncoscopía, resonancia para identificar si tiene metástasis. Entonces acá la endoscopía nos ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a nivel macroscópico, recuerden la clasificación de Borman y se confirma el diagnóstico con biopsia. Y solicitamos ecografía, ecoendoscopía, laparoscopía diagnóstica para estadificar qué tipo de TNM tiene y para ver si es quirúrgico, quimioterapia, radioterapia o algún otro tipo de manejo. Ahora, en cuanto a la cirugía, vamos a imaginar que este paciente tiene un TN2 N0 M0. Entonces le vamos a ofrecer cirugía, ¿ok? Entonces tenemos que hacer la resección del estómago. Esta resección puede ser sin enfermedad residual y ahí se deja un margen proximal de 5 centímetros para cáncer avanzado. Recuerden, cuando afecta, ¿cuándo era, doctores? Cáncer avanzado. ¿Qué parte de la estructura afecta?
Mucosa, submucosa, muscular, muscular o adventicia. ¿Cuándo es avanzado? Eso, muy bien, doctores. Y margen 2 para cáncer temprano. Recuerden, solo mucosa, submucosa. Esto anótense, doctores. Cuidado, esto les va a diferenciar del montón. Estos márgenes, ¿ok? Y luego tenemos el vaciamiento ganglionar dependiendo cuánto está afectado, ¿no? Normalmente se hace el estándar de 2, donde esto incluye el N1 y el N2. Recuerden el N1, perigástricos, y el N2, los pedículos arteriales. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace la cirugía? Están las famosas gastrectomías. Y esto está en nuestros simulacros de examen. Cuando un cirujano oncólogo hace una gastrectomía total, hay que sacar todo porque digamos que tiene T3, N0, M0, se hace la gastrectomía total. Y esta se debe reconstruir. Recuerden que sacan todo el estómago, ¿no? ¿Para quiénes está indicado? Tumores de cuerpo gástrico, linitis plástica y un tipo histológico difuso. ¿Cómo se hace la reconstrucción? Se realiza la extirpación completa del estómago y se hace la reconstrucción en Y de Raux. Miren, Y, ahí, forma de Raux. Esta es la reconstrucción más frecuente. Entonces les van a preguntar, está en nuestro simulacro, ¿cuál es la reconstrucción frecuente indicada en gastrectomía total? La reconstrucción en DY de Raux. Bueno. Luego tenemos las gastrectomías subtotales, sobre todo en tumores localizados en el antro y en el píloro. Y la reconstrucción en gastrectomía parcial o subtotal es la Billroth 2, que es la anastomosis entre el estómago, ¿ok? Y el yeyuno, ¿ok? Billroth 2. Muy bien. Entonces, con eso terminamos, ¿no? ¿Cuáles los dos grandes tipos de gástrico? El intestinal, que está asociado al Helicobacter pylori, y el difuso, que es genético, que están asociados a la linitis plástica y a células en anillo de sello. Recuerden que para el tipo intestinal, el Helicobacter pylori genera gastritis crónica, luego atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. No hay síntomas a un principio. El mejor test diagnóstico es la videoendoscopía, es decir, la endoscopía la endoscopía como tal, ¿no? Más la biopsia. El pronóstico depende de la profundidad y los ganglios y la metástasis, por supuesto. Un cáncer gástrico temprano, TN1, tiene una supervivencia más del 90%. El tratamiento curativo, recuerden que es la gastrectomía, ya sea subtotal y total. ¿Cuál es la reconstrucción, doctores, para la subtotal y cuál es la reconstrucción para la total? ¿Cómo se reconstruye? Eso, muy bien, doctores. Y la quimioradioterapia es cuando el paciente ya tiene varios ganglios afectados, ya tiene metástasis, entonces ahí ya se le ofrece quimio, radio y cuidados paliativos, ¿ok? El tipo de cáncer gástrico es el adenocarcinoma. Muy bien, doctores, con esto hemos terminado cáncer gástrico y vamos a retroalimentar con algunas preguntas. Según la clasificación de Loren, el tipo intestinal se asocia principalmente a tabaquismo, dieta, digamos, con ahumados, salados, procesados, tabaquismo, alcohol, ¿ok? La de tipo intestinal. ¿Cuál es el factor de riesgo involucrado? Excelente, ¿no? Principalmente Helicobacter pylori, ¿ok? Recuerden, como principal, Helicobacter pylori. Muy bien. Siguiente. Los tumores gástricos tempranos, recuerden que temprano y avanzado. Temprano se la considera cuando están confinados a, muy bien, a mucosa y a submucosa. Recuerden ahí la imagen de la histología, cuando es temprano y cuando es avanzado. ¿Ok? Dependiendo de la afectación del tumor T. ¿Y cómo vamos a diagnosticar? Con biopsia, ¿no ve? Con endoscopía y biopsia. Muy bien. ¿Cuál es el examen complementario más importante para el diagnóstico inicial? Tomografía, rayos, endoscopía, manometría esofágica, cápsula endoscópica. Muy bien, endoscopía, pregunta regalada. No pueden fallar esa, ¿no? Con biopsia. Muy bien.
Esta pregunta es pregunta con gineco-onco esta. Han debido escuchar el famoso tumor de Krukenberg. En gineco-onco hay muy pocos síndromes. ¿Se acuerdan del síndrome de Meigs? ¿Se acuerdan cuál era? S- Síndrome de Meigs. Y hay un Cáncer de ovario, doctor. eso, cáncer de ovario con derrame pleural. ¿No ve? Y Tumor, asitis. tumor, Ascitis, doc. pues, ¿no ve? Eso. Puede tener ascitis o derrame pleural. Perfecto. Y el tumor de Krukenberg. Entonces, el estómago cuando se disemina, sobre todo transperitonealmente, es el famoso tumor de Krukenberg. ¿Ok? Muy bien. El margen adecuado, allí está. Esto es clave. Esto es para diferenciarnos del montón. En realidad, cuánto vamos a dejar en cáncer de estómago temprano y avanzado? Y acá nos están preguntando de avanzado, el margen, ¿no es cierto? Para el avanzado es 5 centímetros. ¿No ve? Muy bien, doctores. Y para el temprano, 2 centímetros. Muy bien. Para el temprano y para el avanzado. Preguntas rebuscadas, ¿ok? Hiper rebuscadas que nos van a ayudar. Muy bien, doctores. Y para terminar, ¿cómo hacemos la reconstrucción en gastrectomías parcial o subtotal? Está en el libro de Michans, subtotal. ¿Cuál es? ¿Y cuál es la reconstrucción en gastrectomías totales? Listo. Muy bien. En gastrectomía total es en famoso Y de Roux. Y en parcial subtotal, Billroth 2. ¿Se acuerdan del Billroth 1? ¿Para qué era? Tiene una gran desventaja, ¿no? El síndrome de dumping. Muy bien, eso, para úlcera, ¿no? Muy bien, doctores. ¿Cuál es el síndrome? Ah, los pólipos igual, ¿recuerdan? El más frecuente, ¿no ve? ¿Cuál era? El hiperplásico, el benigno, ¿no ve? Luego teníamos los pólipos, los peorcitos, el que se asocia a cáncer. Ahí va la pregunta. ¿Cuál es? Ah, no, esto no es, ¿no? Este es el síndrome. El síndrome de poliposis asociado al cáncer gástrico, esto igual lo mismo para el cáncer de colon, es lo mismo. Acá es el Garner, doctores. ¿Saben por qué? De todos los pólipos, el benigno es hiperplásico y el maligno es el adenomatoso de ganglio. Hasta ahí queda claro. Dentro de estos pólipos hay unos que asocian algunos síndromes y eso es lo difícil, ¿no? El síndrome de Peo-Heger, ¿se acuerdan? Y el síndrome de Garner y el síndrome de Menetier. Sí, está bien, Rodrigo. El síndrome de Solinger, Ellison, es gastrinoma, sí está bien. Pero eso es para úlcera gástrica, ¿ok? Este síndrome de poliposis y cáncer gástrico es el síndrome de Garner. Menetier es atrófico, es gastritis atrófica. Solinger-Ellison es un tumor, es un gastrinoma, es un tumor en páncreas de células G que sintetizan mucha gastrina y esto está asociado a úlcera gástrica y úlcera duodenal también. El síndrome de Carney es un nombre genético en pediatría, malformaciones, y el síndrome de Dubin-Johnson se deben acordar que es la ictericia. ¿Cuál es la enzima que falla acá en Dubin-Johnson? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan el síndrome de Gilbert? Uno, 2 y el síndrome de Dubin-Johnson. ¿Ok? Bien, doctores. Entonces, esas cositas vayan repasando sus resúmenes. Muy bien, doctores. Con eso hemos terminado, creo. Entonces, síndrome de poliposis asociado a cáncer gástrico, Garner. En cáncer de colon, igualito, hay varios síndromes. Entonces, si quieren aplazarnos, si quieren estar más cracks, más capos, les sugiero que repasen esos síndromes. Ok, doctores, con eso hemos terminado.
Entonces, no sé si Doctor, tomarlo como una ventaja o desventaja el hecho que les hayan dado 3 semanas más aprox. Entonces, tenemos tiempo para repasar salud pública. Vamos a